Soy Ignacio Masa, director de Comercio Exterior de la Territorial Norte de Banco Sabadell. Entonces, es el único medio de pago existente que ofrece estas tres cosas. No se tienen por qué utilizar las tres, pero para una de las partes, si fuera necesario, podría tener acceso a estas tres características del medio de pago. Lo que supone un crédito documentario y precisamente lo que diferencia a otros medios de pago es que da un equilibrio muy importante a ambas partes en la transacción comercial, tanto al comprador como al vendedor. Al vendedor le da la seguridad, le da la garantía que si una vez recibido el crédito documentario cumple con los plazos establecidos dentro de él y con las condiciones, es decir, con los documentos que están indicados en él, él tiene la seguridad de que lo que recibe es una garantía bancaria. Ya no una garantía de la otra parte de la transacción comercial, que también, pero el añadido fundamental es que recibe una garantía bancaria. Por otro lado, para el comprador lo que le aporta es la seguridad de que va a pagar única y exclusivamente si la otra parte ha cumplido con los requisitos indicados en el crédito documentario. Es decir, que va a recibir una documentación tal y como él ha pedido, que es necesaria para conseguir retirar la mercancía y tener acceso a esa mercancía, dentro, insisto, dentro de los plazos marcados. De acuerdo. Este es un punto muy importante también en los créditos documentarios, porque lo que supone la confirmación para el exportador es una garantía adicional, que en según qué casos puede ser muy importante. Si retomamos un poquito lo que hemos dicho que era el crédito documentario, hemos dicho que una vez que los documentos son conformes y el banco emisor ha dicho que el banco emisor se ha comprometido al pago porque los documentos son conformes, lo que sabe el exportador es que o bien a la vista o bien a los 3 meses o 6 meses va a recibir el pago de un banco determinado. Lo que pasa que ese banco y el país en el que está ese banco tienen un riesgo determinado también. No es lo mismo un país con el que estemos habituados a tratar que otro país donde, por las razones que sean, se perciba un riesgo mayor. Por lo tanto, en este caso para el exportador puede ser importante también que su banco, el banco que le está gestionando y revisando los documentos, le añada su confirmación. ¿Qué consigue con esto? Consigue una cosa muy importante, que una vez que presenta los documentos en su banco, el banco que le revisa los documentos, y su banco le ha dicho que los documentos son conformes, automáticamente se olvida de lo que pueda ocurrir con los documentos más allá de nuestras fronteras, de lo que pueda ocurrir con los documentos en el banco emisor y en el país del banco emisor, porque goza ya de la confirmación de su banco y del compromiso de su banco. Si el crédito documentario era a la vista y el crédito confirmado, su banco directamente le paga el crédito documentario. Si el crédito documentario es a plazo diferido, su banco se compromete a pagarle a los 30, 60, 90 días o cualquiera que fuera el plazo del crédito documentario. Y ya en este segundo caso, en los casos en los que existe pago diferido, es donde entramos en la posibilidad de financiación del crédito documentario. Una vez de que existe ya el compromiso de pago, bien del banco que ha confirmado el crédito documentario, o bien del banco que ha emitido el crédito documentario si no ha sido confirmado dicho crédito, en este caso al exportador le puede interesar anticiparse de ese pago futuro. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, dependiendo de si el crédito documentario se ha confirmado o no, se puede hacer un tipo u otro de financiación. En el caso de que el crédito no haya sido confirmado por su banco, es decir, lo que tenemos es un compromiso de pago
a 3 meses de un banco emisor en un país determinado. En este caso, lo que su banco puede hacer es estudiar la posibilidad de hacerle un forfaiting. Un forfaiting es una compra sin recurso de la operación, un anticipo sin recurso de la operación y abono en firme en su cuenta, desentendiéndose por completo del riesgo banco extranjero y país extranjero. Si por el contrario su banco ya había añadido la confirmación y se había comprometido al pago, dado que esta garantía bancaria ya la tiene porque su banco se lo ha confirmado, a lo que tiene acceso también es a un forfaiting más o menos rápido o a un anticipo del mismo. Una de las características que más marca la diferencia entre un medio de pago u otro es la distancia entre países, que realmente podías pensar que, bueno, pues, ¿qué más da que un país esté más o menos lejos? Pero en el fondo, al final, la distancia también marca diferencias en las prácticas bancarias y en las prácticas comerciales e incluso aspectos jurídicos. Por ejemplo, nuestros países vecinos, aunque son países cada uno con una legislación propia, en el fondo tenemos una cultura bancaria y una cultura comercial relativamente próxima. Y esto al final se refleja en una mayor confianza entre las partes. Sí que es cierto que la confianza o desconfianza siempre puede reinar, pero de alguna forma estas similitudes lo que hacen es generar cierto grado de confianza. Sin embargo, y en la medida que nos alejamos de estos países vecinos, al final nos encontramos con países con culturas y prácticas comerciales muy diferentes. Y precisamente por eso, e independientemente que luego pueda haber otras razones para utilizar un medio de pago u otro, esto lo que marca al final es utilizar un medio de pago que te aporta más confianza, simplemente porque es que no sabes las formas de actuar, de trabajar y de atender una relación comercial en un país determinado. Y está demostrado que en países con los que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar, el instrumento de pago que más se utiliza es el crédito documentario.